Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy nosotros, el grupo 2, vamos a presentarle nuestro trabajo final integrador de modulación estructural 2, el cual consta de dos partes. La primera parte fue la parte de arquitectura y la segunda que vamos a explicar a continuación es la parte estructural. Antes de comenzar con la presentación de todo nuestro proyecto, vamos a ver una breve introducción a la parte arquitectónica y de cómo se desarrolló nuestro proyecto. En la ubicación del terreno encontramos de que se encuentra en Piura, entre la calle 8 de septiembre y la avenida principal de Tarapacá. En el asoleamiento, Piura tiene un mes más caluroso que vendría a ser en marzo, el mes más fresco en junio y el mes más frío en agosto entre 26 y 24 grados Celsius. En el plano Aguitos ubicamos que nuestro terreno se encuentra entre centros de esparcimiento, de recreación, colegios y centros de salud. La norma A120, que es de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, la norma A130, que es requisito de seguridad, y la norma A020, que es de vivienda, ya que nuestro proyecto es una tipología de vivienda de 4 pisos. Para el proyecto referencial, escogimos el edificio Atenea, ubicado en Lima. Es una residencia de departamentos. Presentamos el programa arquitectónico, la rosa de vientos, la ubicación. Normalmente este proyecto referencial está ubicado entre una gran densidad de centros comerciales, tanto municipales como vecinales. Presentamos el flujo de circulación, también tanto de primera, segunda planta, de la tercera planta. El programa arquitectónico lo separamos por colores, ya que esta es una edificación de 6 pisos. La zonificación, en esta parte presentamos la funcionalidad de nuestro proyecto. Es una vivienda de 4 pisos, ubicada en Tumbes, de 1000 metros cuadrados. También presentamos la descripción del usuario, por el cual nos ceñimos al diseño de los departamentos de nuestro proyecto. El concepto de nuestro proyecto nos basamos en una forma cúbica con una gran subtracción en el centro que sirve de pozo para una iluminación y también como que tengan un área libre, central y privada. Presentamos el programa arquitectónico, un organigrama del primer piso donde se encuentra la zona de comercio y espacios de recreación, y también la parte del segundo al cuarto piso que vienen a tener el mismo diseño al ser todas estas de departamento. Como parte final de nuestro proyecto, podemos concluir de que esta edificación multifamiliar de 4 pisos responde a las necesidades de los usuarios. De la mano del Reglamento Nacional de Edificaciones, tuvimos en mente todos los criterios necesarios para la planificación, diseño y desarrollo de este proyecto, para que no solamente responda a las necesidades funcionales, sino también tenga un correcto predimensionamiento estructural. Empezaremos con nuestra segunda parte de estructuras. En nuestro proyecto no contamos con juntas sísmicas, ya que no lo requieren nuestras proporciones y no tenemos edificios aledaños en los cuales se necesita hacer este cálculo. En nuestro proyecto dividimos en cuartos de fragmas. Empezamos con nuestro predimensionamiento. Utilizamos losa maciza en 2 direcciones, las cuales tienen 2 fórmulas. La primera es altura igual a mayor luz libre sobre 40 y la segunda es altura igual a perímetro sobre 180. En el diafragma 1 el mayor luz libre es de 5.75, lo cual nos da un resultado de espesor comercial de 15 centímetros. En nuestra segunda fórmula tenemos un perímetro de 19.81, el cual nos da un espesor comercial de 12 centímetros. Y en nuestro diafragma 2 tenemos una mayor luz libre de 4.08, el cual nos da un espesor comercial de 12 centímetros. Y en la segunda fórmula tenemos un perímetro de 13.16 sobre 180, el cual nos da un perímetro de 12 centímetros. Entonces, en conclusión, tenemos que en nuestras losa maciza en 2 direcciones tenemos 15 centímetros de grosor, ya que es el mayor. Pasamos al predimensionamiento de nuestra losa aligerada. En una dirección, utilizamos en una dirección ya que contamos con las condiciones que es menores luces libres de 7.5 y una sobrecarga menor de 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces dividimos en zonas, las cuales cada zona comparte la misma menor luz libre, ya que la fórmula es altura igual a menor luz libre sobre 25. Y nuestra zona G tiene el mayor espesor comercial, que es 25 centímetros. Luego pasamos al diafragma 3 y 4, en el cual es el mismo procedimiento y las mismas condiciones. Y podemos ver que también el mayor espesor comercial es de 25 centímetros, lo cual en conclusión tenemos que nuestra losa aligerada en una dirección será un grosor de 25 centímetros. Predimensionamiento de vigas principales. Para predimensionar una viga principal debemos hallar la altura primero. Aplicamos una fórmula
de L sobre 12 menor o igual a H menor o igual a L sobre 10. Reemplazamos los valores y obtenemos altura igual a 0.49 menor o igual a H menor o igual a 0.59. Calculamos y obtenemos que la altura es igual a 0.55 metros. Ahora el ancho de la viga. El ancho igual a 0.33 H menor o igual a B menor o igual a 0.5 por H. El ancho, ahora para hallar el ancho reemplazamos H por 0.55, concluimos que sale 0.25 y según la normativa de la viga principal el mínimo para el ancho debe ser 0.30. Entonces las medidas de la viga principal son 0.30 metros por 0.55 metros. Predimensionamiento de vigas secundarias. Primero tenemos que hallar la altura, que es L sobre 12 menor o igual a H menor o igual a L sobre 10. Reemplazamos los valores y eso nos sale una altura de 0.55 metros. Ahora calculamos el ancho con respecto a la altura. El ancho es igual a 0.3 por H menor o igual a B menor o igual a 0.5 por H. Y reemplazamos los valores de H por 0.55. Obtenemos que el ancho de la viga es 0.25, pero por normativa el ancho mínimo de una viga secundaria debe ser 25. Entonces, cumple. Predimensionamiento de columnas. Primero empezamos evaluando el área de la columna, que es igual a P sobre 0.45 por resistencia y compresión del concreto. P igual al número de pisos por densidad del peso por área tributaria. Esto da un igual de 80.784. El área de la columna sería 80.784 entre 0.45 por 245 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. El área de la columna sería 732.73 centímetros cuadrados. Y aplicamos regla de 3, x igual 732.73 centímetros cuadrados entre 3, x igual a 24.42 centímetros, es decir, 25 centímetros. Cortante basal, hallando Z, U y S, es decir, factor de zona, factor de uso y factor de suelo. Para hallar el factor de zona debemos de tener en cuenta la ubicación del terreno. En este caso nos encontramos ubicados en la región de Tumbes, provincia de Zarumilla, distrito de Zarumilla. Si revisamos el mapa del Perú nos encontramos ubicados en la zona roja. Según el anexo número 1, la zona roja viene a ser la zona 4. Y según la tabla número 1, factores de zona, la zona 4 viene a tener un Z de 0.45. Entonces, nuestro Z en este caso es de 0.45. Para hallar el factor de uso, revisamos la tabla número 5, categoría de las edificaciones y factor U. En este caso nos encontramos ubicados en la categoría C de edificaciones comunes, ya que contamos con una vivienda multifamiliar. Para la categoría C, el factor U viene a ser 1. Entonces, nuestro U es 1. Para el factor del suelo, tenemos en cuenta que Tumbes está conformado esencialmente de arenas de grano fino a grueso. Si revisamos la tabla número 3, ubicamos la zona 4, que la hallamos previamente, y ubicamos el suelo 3, S3. ¿Por qué S3? Porque el perfil tipo S3 es de suelos blandos, tal como nos muestran las características del suelo de Tumbes. Entonces, tenemos como resultado un S de 1.10. Para hallar el coeficiente de ampliación sísmica, tenemos en cuenta los puntos antes mencionados, como que contamos con una multifamiliar de 4 pisos, el suelo blando, que es el S3, nos encontramos en la zona 4, zona roja, y revisamos la tabla número 4 con los datos mencionados. Si revisamos el perfil de suelo, nos encontramos en el S3 y obtenemos como resultado un TP de 1 y un TL de 1.6. Reemplazando, obtenemos un coeficiente de ampliación sísmica de 2.5. Factor básico de reducción sísmica. Revisamos la tabla número 7 de sistemas estructurales. En este caso trabajamos con concreto armado, sistema de pórticos y placas, es decir, dual. El sistema estructural dual cuenta con un coeficiente básico de reducción que es 7. Entonces, nuestro R viene a ser 7. Para hallar el P sísmico debemos tener en cuenta que nos encontramos en la categoría C, es decir, nuestro X es igual a 25. También contamos con 3 pisos típicos y un último techo. Entonces, pasamos a reemplazar. Nuestro P sísmico es igual a la carga muerta de los 4 pisos más el 25% de la carga viva de los 3 pisos típicos más el 25% de la carga viva del último techo. Hallamos el área total del diafragma antes mostrado, pero para poder hallar el área total debemos de retirar los espacios vacíos. Es decir, obtenemos un área total de diafragma de 990.5 metros cuadrados. Para hallar la carga muerta, usamos la siguiente fórmula. Número de niveles por la densidad de peso por piso por área total del diafragma. Es decir, la carga muerta es igual a 4, porque son 4 pisos, por 900, que viene a ser la densidad del peso por piso, por 990.5, que viene a ser el área total del diafragma, y esto nos da como resultado 3.565.800 kilogramos fuerza. Como hemos visto en el análisis anterior, hemos hallado la carga muerta, que nos dio un resultado de 3.565.800 kilogramos fuerza. Ahora vamos a hallar lo que vendría a ser la carga viva. Para esto necesitamos el valor de dato que nos da acerca de la sobrecarga del último techo. Y eso es 100 kilogramos fuerza, ahí como lo vemos. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que vendría a ser el último techo,
que es 990.5, lo que vendría a ser la azotea. Bueno, ahora, esto sería la carga viva, tendríamos como resultado de 99.050 kilogramos fuerza. Ahora, estos dos valores que hemos hallado nos va a servir para hallar lo que vendría a ser la carga viva, porque esos son lo que vendría a ser los pisos típicos, que es el área de azotea menos las columnas. Y para ello tenemos que al área, que es 990.5, tenemos que restarle lo que vendría a ser el área de las columnas. Y para ello necesitamos saber cuántas columnas hay. En total nuestro proyecto cuenta con 90 columnas, las dimensiones de las columnas que vendría a ser 30 por 45. Estos tres datos los multiplico y resto este valor al área total. En total, haciendo el cálculo, tenemos el área con 978,35 metros cuadrados. Vendría a ser el área. A esto, para saber el valor de pisos típicos, vamos a tener que multiplicar esta área por los 3 pisos típicos, la cual consideramos, y también por el valor de sobrecarga, que según el dato es de 200 kilogramos fuerza por metros cuadrados. Este valor nos arroja 174.468 kilogramos fuerza. Y ahora vamos a hallar la tabiquería móvil, que vendría a ser, de acuerdo a datos, 150 por el valor nuevamente del área y multiplicado también por los 3 pisos típicos. Y esto nos da un valor de 440.257,50 kilogramos fuerza. Y para saber lo que es la carga viva de pisos típicos, esta sobrecarga que tenemos de pisos típicos más la tabiquería móvil, la tenemos que sumar y ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Que al sumar 174.468 más 440.257,50, al sumarlas hallamos una respuesta de 614.725,50 kilogramos fuerza. Ahora podemos resolver ya, ahora sí, el peso sísmico, porque la fórmula del peso sísmico es la carga muerta de los 4 pisos más el 25% de la carga viva de los 3 pisos típicos más el 25% de la carga viva del último techo. Y ahora ya tenemos todos los datos que hemos resuelto. Por lo tanto, vamos a hacer este cálculo y podemos hallar el resultado del peso sísmico, que vendría a ser 3.744.243,88 kilogramos fuerza. Ya estamos llegando a la parte final de lo que vendría a ser la cortante basal, porque ya tenemos los diferentes valores que se nos solicita, el factor Z, U, S, y también tenemos los factores de lo que vendría a ser de reducción y también el coeficiente. Entonces, y ahora acabamos de hallar el peso sísmico. Lo empleamos en la fórmula de lo que vendría a ser cortante basal, que es, la tenemos ahí. La cortante basal es igual a la multiplicación de los factores dividido entre R y multiplicado por el peso sísmico, lo cual nos da un valor resultante de 661.928,83 kilogramos fuerza. Y con esto ya podemos hallar placas. Placas. Para el predimensionamiento de placas tenemos la siguiente fórmula. El área de placa es igual a un porcentaje de la cortante sobre el esfuerzo de corte, donde el esfuerzo de corte es 0.55 por raíz de 245. Entonces, el área de placa es igual a 0.8 por 661.928.83 sobre 0.55 por raíz de 245, teniendo como resultado el área de placa, que sería 61.511.39 centímetros cuadrados. Teniendo este resultado podemos encontrar tanto el eje X como el eje Y. Entonces, tomando un espesor de 20 centímetros por el X igual al área de placa, tenemos un resultado de 3.075.57 centímetros. Dividiéndolo entre 100 lo pasamos a metros y tenemos 30.75 metros. Tomando 6 placas, dividimos el resultado de LX, teniendo como resultado 5.12 metros, que vendría a ser la longitud por placa en todo el eje X. Entonces, para el eje X tenemos placas con dimensión de 20 centímetros de espesor por 5.12 centímetros por 5.12 metros de longitud. El mismo procedimiento hacemos para el eje Y. Tomando 25 centímetros para el eje Y, tomando 25 centímetros por LI igual al área de placa, que sería 61.511.39, teniendo como resultado 2.460.45 centímetros. Dividiéndolo entre 100 lo pasamos a metros y tenemos LI es igual a 24.60 metros. Entonces, tomando 6 placas para el eje Y por tema de simetría, lo dividimos y tenemos un resultado de 4.10 metros. Entonces, en el eje Y tenemos placas de dimensiones de 25 centímetros de espesor por 4.10 metros de longitud.